Ya, ahora sí. Cualquier duda, chicos, por favor, consultar ya sea por aquí o por el chat. Entonces, yo tenía aquí primero un registro. Entonces vamos a hacer el registro y vamos a crear entonces un formulario, ¿ya? Dijimos que un formulario tiene dos propiedades que tenemos que configurar, que son el action y el método, que los vamos a configurar después. Primero voy a construir el formulario de registro. Entonces yo voy a decir el root y voy a crear entonces los input que van a ser de tipo text. Y luego voy a copiar esto y voy a ir reemplazando los valores. Entonces pues tengo el nombre, apellido y clave. Entonces un txt nombre, txt apellido y txt clave. Y esto va a ser entonces de tipo password. ¿Qué es lo que he construido hasta el minuto entonces? Simplemente un formulario con distintos campos que van a aparecer por pantalla para que el usuario pueda registrar sus datos. Entonces, si yo ejecuto eso, deberíamos estar viendo primero un formulario. Ahí está entonces el formulario. Eso lo escribí como input tipo submit. Ahora sí. Ahí está. Ya. ¿Qué fue lo que hice hasta este minuto? Simplemente construí un formulario, ¿ya?, para envío de datos, para que el usuario se pueda registrar. Y tenemos 4 campos más un botón. El primer campo es el root, el segundo campo es el nombre, el tercero es el apellido, el cuarto es la clave, y luego viene un botón. En un formulario HTML, el formulario, dijimos, el componente form o el tag form es simplemente un contenedor que sirve para envolver todos los valores o todos los campos que van a estar dentro, ¿ya? De alguna manera, lo que hace el form es empaquetar todos estos campos que están aquí, ¿ya?, dentro de un solo elemento. Entonces, todos estos elementos que yo creé aquí están envueltos dentro del formulario. Por lo tanto, ahora todos esos elementos son parte de este formulario. Y sin importar lo que yo haga con el formulario, todos estos elementos siempre van a viajar con el formulario. Por lo tanto, si en algún minuto yo modifico el formulario o elimino el formulario, todos los elementos del formulario se van a ir eliminando también. Si yo tomo los elementos, por ejemplo, si yo presiono este botón para enviar los datos del formulario, todos los elementos que están dentro de este formulario van a ser enviados hasta la página en la que yo le indique que tienen que ser enviados todos los datos, ¿ya? Todos los datos se van a enviar, no solamente uno o dos o alguno al azar, sino que todos los elementos dentro del formulario se van a enviar, ¿ya? Entonces, lo importante del formulario es que va a envolver todos los elementos que están aquí, y cuando yo presione el botón de enviar, todos los datos que están ahí van a ser enviados hasta la página que yo estipule para recibir los datos, que es lo que va a estar aquí en el action, ¿ya? Dijimos entonces que en el action yo coloco la página a la que voy a enviar los datos y en el método el formato de envío que yo voy a tener. Dijimos que teníamos entonces 2 métodos de envío. Uno era get, que si yo hacía eso y colocaba entonces el registrar, nos dábamos cuenta de que al utilizar get, ¿ya?, ¿qué ocurría? Que el get envía los datos a través del link de la página. Aquí está entonces, por ejemplo, el txt-root, que es el nombre de este campo que está acá. Luego tenemos el txt-nombre, que es este campo que está acá.
luego el txt apellido, que es este campo que está acá, y por último tenemos el txt clave, que es este campo que está acá. Y también tiene enviar, que es el nombre del botón. Ahora, si yo escribo datos, ya, vamos a encontrar ahí, entonces los valores, y si presiono el botón registrar, se van a ver entonces que ahora los datos que yo escribí también están dentro. ¿Por qué? Porque la construcción de un link utilizando get es de la siguiente manera. Siempre es la dirección, supongamos www.misitio.cl / la página que debiese recibir, entonces supongamos un recibir.do, ¿ya? Y luego viene un signo de interrogación. Ese signo de interrogación indica que la dirección de la página acaba de terminar. Todo lo que está aquí debiese ser suficiente para que yo alcance la página, es decir, para que ahora yo encuentre la página y me la muestre. Y todo lo que está detrás de ese signo de interrogación tiene que ser entonces ahora variables y sus valores. Entonces, cuando ahí coloca txt_root, está diciendo que a esta página que está aquí se le va a enviar una variable llamada txt_root, cuyo valor va a ser 123. Y luego él concatena otra variable, como concatena otra variable agregando un ampersand. Y luego dice entonces txt_nombre, que es el nombre de ese campo que está aquí, y el valor de ese campo es Juan, en este caso. Y luego concatena otra variable que es el txt apellido y dice que eso tiene valor Pérez, y además tenemos el txt clave que tiene como valor 123, y por último una variable llamada enviar con valor registrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos los valores que yo coloco acá, cuando utilizo get, se envían a través del link, ¿ya? Aquí están los nombres de variables. Los nombres de variables son lo que están a la izquierda del signo igual, y a la derecha va el valor de la variable. Y ese ampersand, el símbolo ampersand, me sirve para agregar más variables. Por lo tanto, en la otra página, si yo quisiera recibir los valores, me quedaría algo como así. Yo diría string root sería igual a 123, ¿ya? String nombre sería igual a Juan, string apellido sería igual a Pérez, y por último, el string clave sería igual a 123. También tendríamos un string enviar, cuyo valor sería registrar, pero el valor del botón a nosotros no nos interesa, por lo tanto, ese valor no lo recibo. ¿Puedo recibir yo el valor del botón? Sí, lo puedo recibir, pero lo que voy a recibir es este texto que aparece aquí, que para uso de nosotros, ya como sistema y formulario, no tiene ninguna necesidad. Entonces eso lo podemos eliminar, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que él construye son estas variables que están aquí, ¿ya? Que él las llama con los nombres del campo. Entonces esto sería así, ¿ya? Txt apellido y txt clave. Entonces, efectivamente, lo que hace el sistema es tomar los campos, toma el valor, el nombre de cada campo y le asigna el igual a el valor que tiene escrito. Y eso se envía entonces como un link. Por lo tanto, yo puedo recibir al otro lado, ¿ya? En la página que yo esté enviando, cada uno de los valores que están aquí en estas variables. Eso es una forma de enviarlo. La otra forma de enviarlo es utilizando POST. Si yo envío con POST, la gran diferencia es que los datos viajan ocultos. Por lo tanto, cuando yo escribo datos acá, ¿ya? Esos datos no se van a ver. Si yo presiono el registrar, ¿ya? Se van a fijar entonces que ahora aquí en el link no hay absolutamente nada. Los datos fueron enviados hasta la otra página, pero solamente que son enviados de manera oculta. Por lo tanto, aquí en el link no aparece absolutamente nada, ¿ya? Esa es la diferencia entre POST y entre GET, que en el GET yo los envío y los datos viajan por el link, mientras que en POST los datos viajan ocultos, ¿ya? Hasta el minuto. ¿Alguna duda o alguna consulta?
¿No? ¿Todo claro? Todo bien, profe, todo bien. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, lo que yo voy a hacer es el action. Para tener un action, yo tengo que tener una página a la cual yo quiero enviar estos datos. Estos datos que están aquí son enviados de una página a otra, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es crear en este caso un servlet, porque dijimos que vamos a tener tres tipos de archivo. Vamos a tener un HTML, que sirve solamente para mostrar elementos en pantalla. Vamos a tener los JSP, que van a ser en realidad vamos a hacer servlets, cuando queramos solamente procesar código Java, y vamos a tener archivos JSP cuando queramos tener mezcla de HTML y de JSP, ¿ya? En este caso, para recibir datos, yo solamente necesito un servlet, ¿ya? Solamente necesito código Java. Por lo tanto, voy a crear aquí un recibir. ¿Cómo creamos un servlet? Cuando selecciono, ¿cierto? Clic derecho y selecciono servlet, en esta pantallita de New Servlet, lo primero que hago es colocar el nombre de la clase. Recordemos que en Java todo es una clase, por lo tanto, el nombre de mi clase parte siempre con mayúscula. Luego, todas las clases debiesen estar en un package, por lo tanto, aquí voy a colocar el package de servlets. Entonces, automáticamente el sistema va a crear un package llamado servlets y dentro va a crear uno llamado recibir. Le doy clic en Profe, ahí está siguiente. conectando lo que es el recibir o no. Sí, estoy creando el recibir todavía, ¿ya? Estoy Está creando haciendo el servlet. la conexión, ¿cierto? No necesariamente una conexión, no existe una conexión real entre los archivos, ya en web. Los datos como que yo como que los tomo y los tiro de una página a la otra, así. No hay como una conexión directa, así como existe en Java ventanas, digamos, en escritorio, que yo efectivamente creo una ventana a partir de otra. Eso directamente no existe. Yo lo que hace el sistema web es que toma los datos y pide otra página, dice, oye, necesito esta otra página, este recibir do, y le dice, toma, aquí están los datos, como que se los tira para el otro lado, por así decirlo, ¿ya? Pero básicamente lo Vale. que estamos haciendo es ahora crear un servlet, ¿ya? Aquí yo creé entonces el recibir y le dije que quiero que ese recibir esté dentro de un package llamado servlets. Ya, ok, entiendo. ¿Mm? Acá entonces ahora, aquí marcamos para agregar al descriptor y acá vamos a colocar eso en minúscula y esto entonces lo vamos a colocar en minúscula y le agregamos el punto do. Esta va a ser entonces la dirección con la cual va a aparecer nuestra página en internet. Y Profe, luego, ¿sí? Le doy no finalizar. sirve, no, eso explica, lo que pasa es que el otro día, el viernes estaba haciendo el ejercicio que hizo usted, pero ¿Ya? hice el servlet por un package nuevo y dentro del package hice una clase que se llama recibir ¿Sí? y me tiraba el error 404. Es por esto, ¿verdad? Por lo que está en Sí, pantalla. exactamente, porque probablemente no escribiste bien estos elementos que están acá, Sí. entonces después cuando los busca, él no lo encuentra, ¿ya? Ah, ya, entonces en el clic derecho, proyecto, new servlet, ¿verdad? Exacto. Ah, vale, profe, eso es la gracia. Y acordarse de entonces de escribir esto en minúscula, eso.do, y marcar acá arriba el ticket, ¿ya? Para que lo agregue al descriptor de los elementos que tiene el Java dentro. Y después le damos clic en finalizar. Eso entonces va a generar un nuevo archivo llamado recibir.java. Básicamente, recordemos, es una clase, porque todo en Java es una clase, pero cuando yo lo quiera buscar a través de Internet, entonces esto se va a llamar recibir.do. Entonces ahora en el action yo escribo el recibir.do. ¿Ya? A ver, alguien tiene una consulta aquí. En la clave no era PW. Sí, pero ese es el nombre nomás. Es el nombre de la variable. A ver, lo que pasa es que yo acá, cuando le coloco aquí en el nombre, yo digo PW clave. ¿Ya? Em, o también puede ser txt clave. ¿Por qué? Porque eso que está aquí es el nombre de una variable. Es como que yo dijera en Java, dijera string txt clave es igual a 123, o dijera string pwd clave es igual a 123. Cualquiera de los dos
Da absolutamente lo mismo, porque eso que está ahí es simplemente el nombre de una variable, ¿ya? Y los nombres de variables los defino yo. Como siempre, podría haberle puesto así, es igual a 1, 2, 3, y va a funcionar igual, porque el nombre de la variable lo defino yo, ¿ya? Mientras no se tope con otro nombre de variable, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, por eso que esta vez lo coloqué como txt clave, pero no va a afectar en absolutamente nada. Explicarle de nuevo lo del servlet, ya. Cuando yo agrego un servlet, hago lo siguiente. Primero, me voy aquí a mi proyecto, digo new, servlet, y acá, entonces, yo creo un nuevo servlet. Para crearlo, primero, yo estipulo el nombre de mi servlet. Entonces, por ejemplo, le podría llamarse nuevo, por ejemplo. Ahí. Ese sería el nombre de mi servlet. Luego, yo selecciono el package en el que yo quiero que aparezca ese servlet, ¿ya? Si no existe el package, entonces yo aquí puedo escribir el nombre de un package y el sistema lo va a crear automático. Pero si ya existe el package que yo quiero, entonces simplemente lo selecciono desde la lista. Y ahí selecciono servlets, ¿ya? Que es mi package que ya tengo creado, ya que está ahí. Ahí está mi package de servlet ya creado. Una vez que yo selecciono, que yo escribo el nombre de la clase y el package donde va a quedar, yo digo siguiente, marco ese ticket, tengo que marcarlo, luego esto tiene que estar en minúscula y esto tiene que estar en minúscula, pero con un punto do. Y eso es todo lo que necesito para crear un servlet. Después de eso yo simplemente presiono finalizar y termina por agregarse el elemento dentro de mi proyecto, ¿ya? No lo voy a agregar porque obviamente no lo necesito, pero esos son los pasos que hay que hacer y presionando finalizar automáticamente queda listo. Y se crea entonces un archivo de tipo servlet como el que está aquí, ¿ya? ¿Dudas o alguna otra duda con la creación del servlet? El form action que le puso ahí, el recibir do, ¿Sí? Sí. sí, como que le está agregando más variable a la URL, ¿cierto? Eh, claro, básicamente ahora, Sí. cuando yo quiera encontrar la página web, ¿ya? Em, por defecto, la primera página que creé era el index. Entonces, si llamo, por ejemplo, a www.misitio.cl, cuando yo quiera encontrar ese servlet, yo diría escribir www.misitio.cl/recibir tú, si yo quiero llegar al servlet, ¿ya? Eso que está ahí entonces es la dirección del servlet, ese recibir.do, ¿ya? Ahora, ¿por qué la coloco ahí? ¿Por qué la coloco en el action? Porque yo le estoy diciendo a este formulario que estos datos que están acá, cuando se presione el botón de enviar, se envíen hasta esa página, ¿ya? Entonces, cuando yo presione el botón, lo que va a hacer el sistema es tomar todos los valores que están aquí y se los envía a esta página que está acá, ¿ya? Eso es lo que hago con el action. Yo aquí le indico cuál es la página que va a recibir los valores que yo estoy enviando en el formulario y acá cuál es la forma de envío. ¿Va a ser oculto o va a ser a través del link? ¿Ya? Pero eso es lo que estoy haciendo con eso. Vale, vale, profe. Profe, una consulta. ¿Sí? Lo que pasa es que estoy pegada en el inicio, estoy en otro PC. El server, ¿cómo lo consigo? Porque me sale en blanco. Y tengo un Tienes, 8.2. tienes que descargar el servidor. Cuando estás creando un proyecto, ¿Ya? te sale la opción de descargar el proyecto, te sale como así como seleccionar, y en alguna parte tiene que haber una forma de agregar un nuevo servidor, ¿Ya? y ahí tú puedes marcar, te van a salir varias opciones, está Tomcat, está Glassfish, tú seleccionas Glassfish, le das siguiente, y te va a pedir por una carpeta, y te va a pedir marcar, por ejemplo, como acepto todos los términos y servicios, y después te va a tener un botón para descargar el servidor. Ya. Y ahí tú puedes Me descargar entonces la página. parece que no existe. Lo que pasa es que igual en pantalla es como difícil si no lo estoy viendo en realidad. Y no tengo el NetBeans 8.2. Ahora lo otro que puedes hacer es descargar Glassfish directamente e instalarlo en tu computador.
y después Ya. cuando está el servidor lo puedes agregar. Ya, perfecto. Bueno. Gracias, profe. Ujú. Aquí, mira, hice la búsqueda. Tú buscas en Google Glassfish y el que nosotros utilizamos siempre es el Glassfish 411. Te vas ahí y aquí puedes descargar entonces en release, si no me equivoco. Sí, ahí está. Glassfish 411, ¿ya? Y tú lo descargas y lo instalas. Y después, acá, en Services, me voy a Servers, clic derecho, Add Server. Y aquí entonces yo selecciono cuál es el servidor que quiero agregar, Glassfish, ¿ya? Y de ahí entonces yo busco la dirección donde lo tengo instalado, porque como ya lo instalé, selecciono esta carpeta, ¿ya? Y no es necesario descargarlo. Ahora, esta es la pantalla en todo caso que yo estaba buscando. Puedes irte directo a Services, clic derecho, agregar servicio, seleccionas el Glassfish Server, siguiente, y acá entonces le dices local, le dices que aquí lo quieres instalar, y aquí marcas la versión el 411, y le dices descargar ahora, y eso tendría que descargarte automáticamente el servidor. Ok, profe. Gracias. Ya. Todo bien entonces, continuamos chiquillos. Ahora, en el servlet, lo que ocurre es que todos los elementos que están aquí son enviados directamente hasta esta página que está acá. Porque aquí lo estipulamos en el action. Yo en el action estipulé entonces que estos datos que están aquí, quiero que se envíen hasta esa pantalla, hasta esa página que está ahí. Por lo tanto, ahora en el recibir, yo estoy recibiendo estos datos, ¿ya? Es decir, están llegando hasta acá, pero yo a través de código tengo que efectivamente decir al sistema, oye, sistema, por favor, toma estos datos y recíbelos, ¿ya? Voy a hacer una pequeña lógica así muy fea, pero no importa, es para que se entienda. De alguna manera, si yo tengo aquí mi formulario de registro, ¿ya? Yo tengo aquí los 4 campos y tengo además un botón. Por otro lado tengo un servlet, ¿ya? Esto es el index y esto es el servlet. Cuando yo presiono este botón que está aquí, todos estos elementos que están dentro del formulario, lo que hace es tomarlos y enviarlos hasta acá, directamente. ¿Ya? Cuando yo presiono ese botón, entonces, todos los elementos que están dentro del formulario se toman y se envían hasta el servlet, ¿ya? Y en el servlet, cuando se empieza a cargar, yo tengo la posibilidad de ir recibiendo los valores, ¿ya? Yo tengo la posibilidad entonces de decir, oye, yo quiero guardar este valor, ¿ya? A través del objeto request, ¿ya? Entonces yo voy a decir string root, por ejemplo, es igual a request, get parameter, y recibo el parámetro que está aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa después? Que cuando yo presiono este botón, y eso es lo que hay que tener en mente, cuando presiono el botón, los elementos que están en este formulario, ¿ya? Se envían hasta acá, pero esta página desaparece, esta página se elimina de la memoria. Por lo tanto, para el servidor, esta página ya no existe más, ¿ya? Y si yo vuelvo atrás, va a ser otra página distinta, porque va a estar cargada en mi navegador y no en el servidor. Entonces, eso es algo que hay que tener en mente, ¿ya? Una vez que yo presiono el botón, esos datos que están aquí se envían hasta el servlet, y luego el server los puede recibir y todo lo que sea necesario. Pero esta página deja de existir para el servidor, ¿ya? Entonces, eso es algo que hay que tener en mente cuando trabajamos en web. Por lo tanto, es súper importante, ¿ya? Bueno, hice el dibujito porque como no tengo pizarra, es la única forma de poder explicar algo. Cuando yo recibo algo, es súper importante que yo automáticamente reciba los datos, ¿ya? Es decir, este formulario que está acá me envió los datos y este servlet tiene que recibirlos. Si yo no hago esto, string root es igual a request.get parameter y recibo el txt root, esos datos se perdieron. Si yo no le digo a este servlet que reciba esos datos, ¿ya? Que lo guarde en una variable, entonces ese dato que está ahí se va a perder y yo no lo voy a volver a recibir, porque los datos se envían a una página específica, se envían a esa. Y si esta página no nos guardó, el dato yo lo perdí y no lo puedo recuperar, ¿ya? Entonces hay que estar atento con lo que estoy haciendo con los datos del formulario, porque tengo que recibirlos en alguna parte para poder trabajarlos, ¿ya?
Entonces, en el servlet, mi primer paso es dentro del método processRequest, es recibir los datos de, ¿cómo se llama? Que vienen desde el formulario. Entonces, yo voy a decir acá, string nombre es igual a request.getParameter, txt nombre. Profe, podría servir el request get. ¿Cómo, perdón? El request sirve para Sí. recibir los datos desde un formulario. Que son los que está agregando de la otra Exactamente, página. exactamente. Vale, vale. Parameter txt clave. Su NetBeans no tiene la opción de servlet. Si no está directamente ahí, hay que revisar algo. Hay que revisar que hayas podido crear un proyecto web. Si no tienes el proyecto web, probablemente no está y hay que configurar cómo agregamos el web. Me voy a plugins. A ver, si alguien no tiene el Java Web, me voy a Tools, Plugins, y aquí en Available Plugin, en alguna parte tiene que estar el Java EE. A mí no me aparece porque ya lo tengo instalado, que es ese, Java Web and EE. Eso es lo que hay que buscar aquí e instalarlo. Con eso les va a dar la posibilidad de crear proyectos Java Web y ahora debería aparecer el servlet. Ahora, si directamente no aparece en este listado que está aquí, yo puedo seleccionar otro, me voy a Web y aquí tiene que estar el servlet, ¿ya? Si tengo el Java Web instalado, tiene que aparecer servlet. No puede ser que no aparezca, ¿ya? Si lo que podría ocurrir es que si no tienen web, entonces Tools, Plugins, y aquí en los plugins que están para instalar, tiene que estar el Java Web and EE, que es este que está aquí, que yo ya lo tengo instalado, ¿ya? Pero tiene que estar aquí, en esta opción. Ahí tienen que buscar para que lo encuentren. Ya, ¿qué es lo que ocurre con el request? Voy a hacer de nuevo el dibujito para que quede un poquito mejor explicado. Dijimos que teníamos un formulario acá, y ese formulario ya tenía esos 4 campos más un botón. Yo acá tenía un servlet y cuando yo presionaba el botón, lo que ocurría es que todos los datos que están aquí se envían para acá, pero de alguna manera lo que pasa es que como que quedaron aquí, ahí, como que quedaran pendientes. Yo los tomé y se los envié al servlet, pero ahora el servlet es el encargado de tomar esos datos y guardarlos, ¿ya? Entonces yo tomo estos datos y llegan hasta el server, como que llegan y golpean la puerta, pero todavía no los he dejado pasar, todavía no los he dejado entrar a mi server. Cuando yo efectivamente hago uso de estos elementos que están en el formulario, cuando yo hago esto, cuando hago un request get parameter, entonces ahí recién es que los datos que yo estoy enviando desde el formulario son recibidos acá, ¿ya? Entonces el sistema me los envía hasta el servlet, pero me deja a mí la opción de recibirlos o no. ¿Por qué? Porque fíjense que a pesar de que yo escribí 4 campos, hay un quinto que es el botón. Entonces yo como programador puedo decidir recibir 1, 2, alguna mezcla, todos o ninguno, ¿ya? Podría ser que a lo mejor se envíen los datos y yo no reciba ninguno. O puede ser que se envíen todos y yo los reciba todos, ¿ya? O sea, yo también podría hacer acá, por ejemplo, string botón y decir es igual a request.getParameter, ¿ya? Y recibir el botón que se llamaba enviar, si no me equivoco. Y también lo puedo recibir, ¿ya? Entonces, por eso es que el sistema me da a mí la posibilidad de que yo trabaje con los datos que están enviados del formulario. Yo decido cuáles de los datos que estoy recibiendo, efectivamente recibo. Pero para dejarlos entrar a mi casa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tengo que utilizar el request get parameter. ¿Ya? Es como que quedaron flotando en mi página y yo decido cuáles de los datos que se enviaron del formulario voy a recibir. Entonces aquí, en este caso, yo estoy decidiendo recibir el txt root, el txt nombre, el txt apellido y el txt clave. O sea, yo decidí de todos estos 5 datos que están acá, solo recibir esos 4, ¿ya? El botón no lo quiero recibir.
Eso es lo que estoy haciendo entonces acá con esta funcionalidad. Y luego, una vez que tenemos entonces los datos recibidos, dijimos que esto era el paso 1, esto es comentario, entonces esto es paso 1, recibir datos desde el formulario. Ahora entonces, yo lo que necesito es crear un objeto con los datos para poder guardarlos dentro de nuestra lista. Entonces voy a crear una clase. Para crear una clase, ya sobre mi proyecto, yo selecciono clic derecho, New, Java Class, y le voy a llamar usuario. Y el package le vamos a llamar clases. Finalizar. Aquí tenemos una clase común y corriente, en la cual voy a definir los valores necesarios para utilizar, que son el private string root, private string nombre, private string apellido y private string clave. Luego creamos el constructor, lo creo vacío, y después getter y setter de todos los datos. General. Ahí está. Entonces ahí tengo creada mi clase. Esta clase es simplemente para que después de yo recibir los datos, yo diga esto. Usuario U es igual a new usuario. Voy a hacer un fix import. Y ahí digo u.setRoot, u.setNombre, u.setApellido y por último u.setClave. Entonces, paso 2. Crear un objeto de usuario y guardar valores. Entonces, los datos que yo recibí del formulario, ahora los estoy guardando dentro de un objeto de tipo usuario. ¿Por qué? Porque ahora yo quiero guardar este objeto de tipo usuario dentro de una variable de sesión. ¿Ya? Voy a explicar entonces el tema de las variables de sesión. Vamos a volver a mi ejemplo. Esto es el index. Esto es el recibir. Supongamos que yo tengo acá otra página. ¿Ya? Otra página cualquiera. ¿Qué es lo que ocurre? Dijimos que cuando yo enviaba un formulario, los datos que están aquí se envían hasta este servlet que estaba acá, ya que era el recibir. ¿Qué pasa si en algún minuto en este otro archivo yo también requiero algún dato? Supongamos que yo necesito el root. Necesito trabajar con el root del usuario. Resulta que los datos que están acá fueron enviados hasta ese recibir do. Por lo tanto, esta página no tiene acceso a los datos que están aquí. ¿Por qué? Porque esto que está aquí se envía hasta acá y dijimos que una vez que ya es enviado, esta página desaparece de la memoria. El servidor ya no tiene conciencia de que esto alguna vez existió, porque lo eliminó de su memoria. Entonces, el único contenedor que tiene ahora los datos es el servlet. Y si el servlet no los guarda de alguna manera, ¿ya? Entonces los datos se van a volver a perder. Porque los servicios web funcionan de manera de siempre estar liberando información. Porque tengo muchos usuarios conectados. Yo no puedo tener a todos los usuarios conectados guardando toda la información que están trabajando. No habría un servidor capaz de aguantar tanta gente. Imagínense, por ejemplo, cada vez que ustedes están en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en lo que sea, que el servidor esté manejando, por ejemplo, toda la información que están trabajando. Imagínense que están conectados a través de WhatsApp, con cuántas personas están conversando, ¿ya? Y el servidor tiene cargado todos sus mensajes. Pero el servidor no va a tener cargados solo los mensajes de ustedes, sino que va a tener cargados los mensajes de todas las personas. Es tanta información que no existe una forma de poder tenerlos todos en memoria. Entonces, lo que se hace es que los datos se almacenan en base de datos y yo los consulto a través de alguna llave primaria. Pero para eso, para que las demás páginas puedan tener acceso a los datos que alguna vez estuvieron en estos formularios, existen las variables de sesión. ¿Qué es una variable de sesión? Básicamente, es una variable que es independiente de la página, ¿ya?
Es una variable que el servidor va a almacenar para un usuario específico. Entonces, si este es el usuario Juanito, ¿ya? Nuevamente escribo aquí en el Paint porque no tengo pizarra solamente. Si yo tengo mi usuario Juanito, aquí, y Juanito tiene root 123, en esa variable de sesión va a existir el valor 123. Si después tenemos otro usuario, por ejemplo, llamado Diana, ¿ya? Y Diana tiene su root 111, entonces esa variable de sesión para Diana va a tener el valor 111. Y cuando esta página se cargue, ¿ya? Y él pida el root, el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿qué usuario está pidiendo el root? ¿Juanito o Diana? Si lo pide Juanito, entonces el root va a tener ahora el valor 123. Por el contrario, si el usuario que está pidiendo esta página es Diana, el valor de este va a ser 111, ¿ya? Las variables de sesión se guardan en el servidor y el servidor asigna el valor que yo le envío, pero además el servidor sabe a qué usuario pertenece la variable. Por lo tanto, si tengo 100 usuarios conectados, cada usuario va a tener su propia variable de sesión con su propio valor, ¿ya? El valor va a ser único para cada usuario. Por lo tanto, el servidor va a mantener para cada usuario ese valor que está ahí, ¿ya? ¿Cuántas variables de sesión puedo crear por usuario? Todas las que yo necesite. Pero lo ideal es que siempre guardemos poquitos valores, porque mientras más valores guardo, más estoy cargando el servidor, ¿ya? Recordemos que si yo estoy guardando 10 valores, esos 10 valores son para cada usuario. Si tengo 1.000.000 de usuarios conectados, son 10 millones de valores que estoy guardando, ¿ya? Entonces lo ideal es siempre guardar la menor cantidad de valores dentro del servidor para que el servidor esté siempre más liviano, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la funcionalidad, dijimos, de la variable sesión? Cuando yo envío de un formulario hasta acá, el formulario toma los datos, los envía hasta esa página que está aquí, pero luego, una vez que este archivo se procesa, nuevamente estos datos se pierden. Por lo tanto, si desde otra página yo los necesito, esa otra página tiene que tener necesariamente usar las variables de sesión, ¿ya? Y la variable de sesión, la ventaja que tiene es que queda disponible para cada una de las páginas que yo esté trabajando. Si después yo creo otra pantalla más, ¿ya? Creo un otro 2, esa pantalla también va a tener disponible la variable de sesión, ¿ya? La variable de sesión es la única forma en un sistema web de que un valor esté disponible para todas las pantallas que yo tengo dentro del sistema, ¿ya? Y esas variables de sesión existen siempre y cuando yo tenga mi sesión abierta. Cuando ustedes cierran su sesión, esta variable se elimina del servidor. El servidor pregunta, ¿cuál fue el usuario que cerró su sesión? Fue Juanito. Entonces elimina esa variable, pero no esa, porque Diana sigue conectado. Elimina la de Juanito solamente, ¿ya? Por el contrario, si ustedes no cierran su sesión, pero cierran simplemente la pantalla y no se conectan y no están conectados, por ejemplo, en media hora, entonces el servidor efectivamente los elimina de la sesión, ¿ya? Y ustedes cuando entran tienen que volver a hacer el inicio de sesión para que esta variable esté cargada, ¿ya? Entonces el servidor, si no recibe peticiones desde ustedes en una cierta cantidad de tiempo, entonces también elimina la variable. Asume que se desconectaron y no cerraron la sesión, pero que se desconectaron y por lo tanto la elimina igual, ¿ya? Entonces ahora, como yo sé que estos elementos no pueden estar por sí solos disponibles para todas las páginas, que la única forma que tengo de que todas las páginas de mi sitio web lean los datos que yo recibí es a través de una variable de sesión, entonces tengo que crear variables de sesión. Para crear una variable de sesión, ¿ya? Yo hago lo siguiente. Entonces, en el paso 3, vamos a buscar variable de sesión. Y cargar datos, ¿ya? Yo utilizo el request y le pido la sesión. El getSession, la función que tiene es obtener una sesión. Es decir, él pregunta, ¿está creada la sesión? ¿En alguna otra página se creó la sesión? Si está creada, entonces recibe la sesión, ¿ya? Si no está creada, la crea y luego la recibe. Y luego en la sesión, yo le digo set attribute.
El set attribute me sirve a mí para crear una variable dentro de la sesión. Entonces yo aquí voy a decir, por ejemplo, root, y voy a enviar el root. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese caso? Si originalmente no existía sesión, ¿ya? Si originalmente no existía una variable sesión, supongamos que yo estoy recién logueándome dentro de la página, estoy logueándome por primera vez, ¿ya? Estoy haciendo el registro, por lo tanto, todos esos datos que estaban ahí ya no existían, ¿ya? Todos los datos que están acá no existen, y lo que va a ocurrir ahora es que cuando yo llegue a esa parte, ¿ya? Cuando llegue a esa parte, entonces el sistema va a crear la sesión. El sistema va a preguntar, ¿existe una variable sesión acá? Aquí. ¿Existe la variable sesión? No, no existe. Entonces, con el getSession, automáticamente él va a decir ahora, Juanito ha creado una sesión. Entonces, Juanito tiene sesión ahora. Pero fijémonos que todavía no tiene ningún valor, porque crear un valor dentro de las variables sesión se hace con el setAttribute. Cuando yo llamo a la función setAttribute y digo root, lo que estoy haciendo acá es crear este cuadradito que tiene por nombre root. ¿Y cuál va a ser el valor? Esto que está aquí es el nombre de la variable, o sea, ese nombre que está aquí. Ese es el nombre de la variable, y el valor es este que está acá, que en este caso yo estoy llamando a la variable root, porque aquí es donde estoy recibiendo el valor que la persona me ingresó aquí. Por lo tanto, si la persona escribió en este formulario 1, 2, 3, cuando yo presiono registrar, este texto que está acá va a recibir el valor 1, 2, 3. Por lo tanto, aquí va a quedar guardado 1, 2, 3. Y ese 1, 2, 3 es lo que se va a enviar acá. Por lo tanto, en la variable sesión, ahora va a decir 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, lo primero que hago es llamar al getSession. El getSession dice, ¿este usuario tiene sesión? Si tiene, ok. Si no tiene, la crea. Y luego, cuando yo llamo al setAttribute, estoy creando ese cuadrito que está ahí. Y le asigno un nombre, que es el valor que está aquí, que va entre las comillas dobles, ese es el nombre de la variable, y el valor de esa variable es este que está aquí. Entonces, por ejemplo, yo también podría crear otra llamada request.getSession.setAttribute y decir clave. ¿Ya? Y entonces, si mi usuario escribe por clave, no sé, 321, a esta línea de código va a llegar aquí el valor 321. Se va a crear la variable sesión llamada clave, es decir, ahora voy a agregar otro cuadrito acá, y esta variable sesión se va a llamar clave y va a guardar el valor 321. ¿Ya? ¿Cuántos valores puedo crear? Todos los que yo quiera, ¿ya? Pero siempre tratamos de mantenerlos acotados, ¿ya? Pero lo importante entonces es que acá se crea la sesión y se setean los valores. El setAttribute me sirve a mí para crear un valor, para crear un cuadrito, y luego le asigno un valor. ¿Y qué ocurre? Como estos valores de aquí están en variable sesión, esos están disponibles, ¿ya?, para todas las páginas que yo tengo creadas. La clave también está disponible para esa y para esa. Ya la clave está disponible, la clave y el root, ambas, como están en variable sesión, están disponibles para todas las páginas de mi sistema. ¿Ya? Hasta el minuto, ¿alguna duda con las variables sesión? ¿No? ¿Todo No bien? creo que... Ya, Sí. perfecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tenemos un pequeño detalle, porque estar guardando los valores por sueltos, por sí solos, me genera un desorden, ¿ya? Porque estoy guardando muchas variables. Me da un error en usuario es igual a new usuario. Puede ser, hiciste el import, cuando tú haces esta línea de código, clic derecho, fix imports, para que haga el import acá arriba y aparezca eso. Fíjate en ese detalle. Cuando yo creo variables, lo ideal es tener las variables acotadas. Entonces, en este caso, cuando yo tenga aquí esto, tendría que guardar muchas variables, ¿ya? O sea, 4 variables por cada usuario. Es más fácil guardar un solo valor.
Entonces yo podría decir aquí, por ejemplo, user y guardar el U. ¿Qué va a ocurrir con eso? Lo que va a ocurrir es que yo voy a crear una variable llamada user, cuyo valor va a ser U. O sea, dentro de este objeto de usuario voy a tener estos 4 valores, ¿ya? O sea, al final lo que estaría creando sería una variable de sesión donde está el U. Yo voy a eliminar eso. En vez de crear esas dos, estaría creando una sola con el valor de U, o sea, con el valor del objeto, con estos 4 valores que está acá. Pero eso también me genera un problema. ¿Por qué? Porque como eso guarda un objeto, yo solo puedo tener un usuario registrado por minuto, o sea, por todo el sistema. Entonces, al revés, lo que yo voy a hacer es permitir guardar una forma de que yo pueda tener muchos valores guardados. ¿Y cómo lo hago? A través de una lista. Entonces, en vez de guardar directamente el objeto de usuario, yo lo que voy a hacer es crear una lista. Porque así, yo crearía una variable de sesión, como bien grande, que dentro contiene una lista, y dentro de esa lista yo voy a tener muchos usuarios. Voy a tener aquí todos los usuarios que yo estime conveniente. Dentro de la lista, recordemos, dentro de una array list, yo puedo guardar todos los usuarios que yo quiera. Entonces, voy a tener, en vez de muchas variables de sesión, voy a tener una sola variable de sesión, que se va a llamar lista. Y como toda variable de sesión va a estar disponible para todos los archivos de mi página, ¿ya? Pero va a tener guardado muchos usuarios. Entonces eso me permite a mí que yo guarde distintos usuarios y que usuarios, ya, todos los que yo quiera, y que cada uno se pueda loguear por sí solo. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es preguntar if request.getSession .getAttribute. El getAttribute lo que hace es pedirle a la sesión que me traiga el valor de una de las variables de sesión. Entonces aquí voy a tener una variable llamada lista. Array list de usuario lista. Voy a decir entonces if si eso es igual a null, entonces lista es igual a new array list. Me falta el fix imports acá. Ahí. Else lista es igual, casteamos array list request get request get session get attribute lista. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ya, en este caso, vamos a volver al Paint. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Para cada usuario, yo lo que voy a hacer a la larga es crear en variable de sesión una lista. ¿Ya? Esta variable se llama entonces lista. ¿Y qué es lo que va a haber dentro? Va a haber un array list con todos los usuarios que están registrados en mi sistema. ¿Ya? Yo lo que hago aquí es preguntar si acaso la lista es nula, es decir, ¿existe o no existe la sesión? ¿Por qué? Porque cuando yo recién comienzo, cuando yo soy el primer usuario que está dentro del sistema, esta variable sesión ni siquiera existe. ¿Ya? Entonces, si yo soy el primer usuario, que me estoy registrando dentro del sistema, esa variable no existe. El sistema va a preguntar, ¿existe la sesión? No, no existe. Entonces tengo que crear la sesión. Entonces quiero tener, por ejemplo, a Juanito. Acabamos de crear una sesión ahora. ¿Ya? Y luego él va a preguntar, ¿existe la variable de sesión lista? No, no existe, porque recién creamos la sesión, pero no hay ninguna variable creada todavía. Entonces, como no existe, esa lista no existe, entonces tengo que crear la lista. Yo digo lista es igual a new array list. ¿Ya? Y ahora, entonces yo digo lista.add U. Y en el paso 4
El paso 3 y el paso 4 están conectados. Entonces, cargar en sesión. Y aquí entonces voy a decir request.getSession. Profe, ¿Sí? entiendo el paso 3, pero no entiendo lo que hizo en el request head session. Ya, dame un segundo. ¿En cuál? ¿En ese? No en el de arriba. No, ¿En este que está aquí? entiendo que sí, entiendo que hizo el usuario y que creó ¿Sí? la ¿Sí? lista de usuario también. ¿Sí? Ya. No entiendo cómo se conecta con el request head session. Ya, lo que pasa es que yo tengo la lista, pero fíjate que esa lista no tiene memoria todavía no está creada. Está creada la variable, pero la lista en sí no está creada. ¿Por qué? Porque le falta esto, el new array list. Eso le falta. Y eso lo hice de manera predeterminada, así, porque yo quiero saber si acaso esta lista existe dentro de las variables de sesión, ¿ya? Entonces, eso es lo que estoy explicando aquí. Después de que el usuario envía sus datos, yo creo un objeto de usuario, se crea una variable llamada lista, y ahora lo que estoy haciendo con esta línea, con esta sentencia, lo que estoy haciendo aquí, es preguntar, ¿existe la variable de sesión llamada lista? Si yo soy el primer usuario, esa variable no existe, porque no está creada, ¿ya? No está creada dentro de las variables de sesión de ese usuario, la variable de sesión llamada lista, ¿ya? Aquí la estamos viendo, no existe ninguna, porque no la he creado todavía, porque es la primera vez que me estoy conectando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo una lista que le estoy asignando el valor de new array list. O sea, estoy creando la lista desde cero, la estoy creando vacía. Esto que está acá no se ejecuta, ¿ya? Se ejecuta solamente lo que está acá. ¿Cuándo se ejecuta lo que está acá? Cuando la lista no existe. Esta sentencia en realidad lo que sirve es para validar si existe este valor, si existe esa variable de sesión dentro de las variables de sesión que están cargadas. Entonces Juanito en este minuto no tiene ninguna variable de sesión cargada. Por lo tanto, cuando yo pregunte por esto, ¿ya? Esa variable, eso va a ser null, él me va a decir sí, es true, porque no existe la variable de sesión. Recordemos, llamamos al request le pedimos la sesión, si la sesión no existe, se crea, y si existe, la obtiene, y luego yo llamo al getAttribute. GetAttribute es un método que me sirve para traer un valor desde la variable sesión, ¿ya? Entonces con eso yo extraigo un valor desde la sesión, no lo elimino, sino que simplemente me lo entrega para que yo lo pueda utilizar. Y yo pregunto, dentro de las variables de sesión, ¿existe la variable lista? ¿Cómo sé si existe o no? Porque si la variable no existe, es nula. Si la variable existe, es distinto de nulo, ¿ya? Puede ser cualquier valor, puede ser un objeto, puede ser un string, puede ser un entero, pero va a ser distinto de nulo, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo pregunto ahí, ¿existe la variable sesión lista? No, no existe, porque todavía no se ha creado. Entonces lo que hace el sistema ahora es crear la lista, ¿ya? Ahí, crea la lista, y luego a la lista le asigno dentro el objeto U, es decir, estoy tomando este usuario que está aquí y lo estoy guardando dentro de la lista, ¿ya? Y ahora esa lista yo la voy a cargar en sesión, o sea, de alguna manera el sistema lo que hizo dijo, oye, mira, no existe la variable sesión lista, por lo tanto lo que voy a hacer es crear una lista, ¿ya? Esto es el array list, ¿ya? Eso que está ahí es el array list, y dentro del array list yo voy a guardar el objeto de usuario, entonces voy a guardar un usuario dentro. Y ahora, esa lista completa yo la voy a cargar en sesión, porque voy a hacer un set attribute. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta lista completa yo la voy a meter dentro de una variable sesión llamada lista. Entonces, ahora sí la lista existe y contiene un usuario, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando se registra el primer usuario. Supongamos que ahora se registra un segundo usuario. Mi usuario ingresa sus datos, presiona registrar, esos datos llegan hasta acá, se reciben los datos, se crea un objeto de usuario con sus datos, y ahora pregunta, el sistema va a preguntar, ¿la variable de sesión lista es nula? No, no es nula, porque aquí ya está creada. Entonces, ¿qué ocurre?
que yo la extraigo, la recibo. Entonces ahora él va a recibir esa lista que contiene un usuario y le va a asignar un segundo usuario. Entonces ahora dentro de la lista hay dos usuarios y ahora esa lista yo la cargo en sesión. Entonces ahora dentro de la variable sesión lista hay un nuevo usuario. Y así sucesivamente. Cada vez que se registre un nuevo usuario, va a haber acá una lista con más usuarios. Entonces, cada vez que yo vaya agregando usuarios, esos usuarios se van a ir sumando a la lista. La primera vez que yo ejecute este código, lista va a ser nulo porque no va a existir. Pero se va a crear una lista, se le va a asignar el usuario, se va a guardar el usuario dentro de la lista y después esa lista se carga en sesión. Para los siguientes usuarios, cuando yo pregunte la lista es nula, no va a ser nula porque la lista ya está. Por lo tanto, lo que hace el sistema es recuperar la lista, ¿ya? La recupera con todos sus usuarios que ya contiene, le agrega un nuevo usuario y luego la vuelve a cargar en sesión para que ahora dentro de la variable sesión exista la lista actualizada con todos los usuarios que tenemos, ¿ya? ¿Dudas con el tema de la lista y las sesiones? A mí me quedó claro ahora sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien en el chat? ¿Alguna duda? Ya, lo mismo. Tienes que darle clic derecho a Fix Imports para que te importe la lista. Por defecto no está importada, por lo tanto tiene que aparecer en algún minuto esto, el Java Util Array List. Clic derecho, Fix Imports para que te haga el import. Ya. ¿No? ¿Estamos bien entonces? Parece. Ya, continuamos entonces. Entonces, ¿qué fue lo importante? Que como todos estos datos que nosotros estamos recibiendo, lo estamos guardando en variable de sesión, ahora están disponibles para cualquier otra página que yo haga, ¿ya? Entonces, cualquier página que yo vaya agregando a mi proyecto, ahora va a tener la posibilidad de leer ese dato, porque está cargada en variable sesión, ¿ya? Entonces, tenemos buscar variable sesión y cargar datos, cargar en sesión. Ahora que ya están mis datos cargados en sesión, entonces en el paso 5, vamos a redireccionar al usuario hasta el login. Y vamos a hacer un request.getRequestDispatcher. Vamos login.html forward. Entonces voy a crear un HTML. Voy a seleccionar aquí, clic derecho, New HTML y le voy a llamar login. Ahí. Finalizar. ¿Qué es lo que hace esa sentencia? Esa sentencia del request dispatcher lo que hace es lo siguiente. Si yo tengo aquí el formulario, ¿ya? Este es mi formulario, esto es el recibir do y esto es el login. Cuando yo presiono el botón dentro del formulario, ¿ya? El formulario de registro, ese botón fuerza a la página, yo como usuario presiono el botón y le estoy indicando a la página, le estoy dando la orden de que él cargue una siguiente página, él cargue esa página, ¿ya? Tome los datos que están aquí y se los envíe. Envíe todos estos datos que están acá a esta página, a este recibir do. El recibir do recibe los datos, ¿cierto? Crea el usuario, pregunta por la lista, le asigna el valor, la carga en sesión y luego hace una redirección. ¿Qué significa una redirección? Que ahora al revés, en vez de yo decirle a la página, oye, carga esa página, ahora es el servidor el que le dice, toma, al usuario, muéstrale esa página. Entonces, automáticamente el servidor toma esa página y me la envía. Y esta página ya no existe, esa página ya no existe, y ahora en pantalla yo voy a ver el login, ¿ya? Entonces, esa sentencia que está aquí, este request dispatcher, hace que el sistema automáticamente redireccione al usuario hasta la página login HTML, ¿ya? Entonces, ahora en el login, yo voy a crear mi
formulario de login. Vamos a crear un formulario. Form, action, method. Y dentro necesito solamente dos datos. Y la clave. Entonces yo digo type text, name txt root y clave de tipo password y con nombre txt clave. Ya, aquí un detalle es que no es necesario que los datos se llamen igual. Un detalle acá es que en el formulario de login, esto que está aquí es una nueva variable que es total y absolutamente independiente de lo que está acá. Yo les coloco siempre los mismos nombres porque para mí son más fáciles de trabajar, pero yo aquí podría haberle puesto txtroot2 y txtclave2 y no va a tener absolutamente ningún problema, porque los datos que están aquí son datos nuevos. Los datos que están acá están cargados en la variable de sesión, ¿ya? Entonces no hay ninguna importancia. De hecho, lo voy a dejar así para que veamos que no importa. En el método le voy a decir post, ¿ya? Y en el action, entonces, tengo que crear un nuevo servlet. ¿Para qué? Para que el servlet, este nuevo servlet que vamos a hacer, valide que el login está funcionando correctamente, ¿ya? Entonces, yo acá voy a crear un nuevo servlet. Entonces aquí yo voy a decir en servlets, clic derecho, new, servlet, y voy a llamarle entonces a esto validar. Dentro del package servlet, clic en next, marcamos el ticket, dejamos esto en minúscula y le agregamos el punto do y finalizar. Y nuevamente volvimos a crear un servlet tal cual como habíamos creado anteriormente. Dentro del método processRequest es que yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces acá, el paso 1 es lo mismo que en el paso 1 de acá, que es recibir los datos desde el formulario. Entonces, recibir datos desde formulario. Entonces yo digo string root2, voy a seguir la misma lógica, es igual a request.getParameter txt_root y string clave2 es igual a request.getParameter txt_clave2. Entonces, yo recuperé los datos desde el formulario. Ahora lo que me falta es recuperar la variable sesión. Voy a explicar de nuevo. Voy a explicar esto también. Paso 2. Recibir la lista de usuarios. Para hacer eso, entonces yo voy a decir ArrayList usuario lista. Voy a hacer un fix imports. Casteo ArrayList request get parameter ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Volvamos a mi pizarrita llamada Paint. Yo tengo ahora un formulario de login. Esto es el login, ¿ya? Por acá, mi usuario Juanito tiene cargada en su variable sesión una variable sesión llamada lista, que dentro contiene un array list con uno o muchos usuarios, ¿ya? Da lo mismo en este caso cuántos, pero van a haber uno o muchos usuarios. Acá está el formulario, perdón, está el servlet validar.
En el login yo tengo un campo para el root, un campo para la clave y un botón que están dentro de un formulario. Cuando el usuario en el login escriba sus datos, ¿ya? Su root, su clave y presione este valor, lo que va a ocurrir ahora es que yo voy a enviar esos datos hasta validar, ¿ya? ¿Cómo los recibo? Con eso. Ahí estoy recibiendo los datos que vienen desde el formulario, ¿ya? Desde el formulario entonces yo estoy recibiendo esos datos que están ahí y además yo quiero recibir la lista con el request, perdón, esto es request.getSession.getAttribute getSession getAttribute, ahí sí. Entonces, yo a la variable de sesión le estoy pidiendo esta variable que está aquí. Entonces ahora, acá, en este validar, en este JS, perdón, este servlet, estoy trabajando con dos cosas. Los datos que vienen desde el login, más la variable de sesión que ya está cargada. Y lo que voy a hacer entonces es comparar que los datos que recibí desde el formulario coincidan con los que ya están cargados dentro de la lista. Entonces, paso 3 es validar los datos del login. Como los validamos, voy a hacer un for int i igual 0 y menor que lista.size y más. Y acá adentro entonces yo voy a preguntar if lista.getI.getRoot equals root2 lista.getI.getClave equals clave2. Ya, estoy creando el código y después lo voy a explicar. Denme un segundo. Ya, ¿qué fue lo que hice en el paso 3? Primero creé una variable encontrado, llamada encontrado, que es de tipo boolean, y lo asigné como falso, que me va a servir para validar si encontré o no encontré el usuario. ¿A qué me refiero con encontrar el usuario? Me refiero a que el root y la clave que yo recibí desde el formulario de login correspondan a alguno de los usuarios que están registrados dentro de la lista que está en la sesión, ¿ya? A eso me refiero con encontrar y validar los datos del login. Entonces, para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es, número 1, revisar la lista completa. Entonces, voy a revisar la lista completa de todos los usuarios y para cada usuario, entonces, yo voy a ir pidiendo su root y lo voy a comparar con root2, que es el root que recibí del formulario. Y además, la clave de ese usuario la voy a ir comparando entonces con la clave que está en el formulario, que yo recibí del formulario. Entonces, básicamente, lo que hago aquí es que yo comparo ese valor lo tengo acá, ese valor lo tengo acá,
Y estos dos valores yo los voy a comparar con el root y la clave que tengo en ese usuario. Después los voy a comparar con el root y la clave que están en ese usuario. Después con el que están en ese y en ese. Es decir, voy a comparar ese root y clave que vienen desde el formulario de login con los root y clave que están en cada uno de los usuarios que está en la lista. ¿Ya? Si no coincide, si mi root y mi clave no coincide con ninguno de los que están ahí, que de hecho tienen que coincidir los dos, es decir, el root que yo recibí y la clave tienen que estar en este usuario, o en este, no me sirve que el root esté aquí y la clave esté acá. Eso no me sirve. Tienen que ambos estar dentro de un solo usuario. Si eso no ocurre, entonces este valor que está acá siempre va a seguir siendo false, ¿ya? Nunca va a convertirse en true. Entonces, como va a seguir siendo false, yo pregunto, si encontrado es false, redirecciono al usuario hasta el login HTML. Entonces estoy forzando al usuario, ¿ya?, a que se devuelva al login. Eso es lo que estoy haciendo. Mira, el sistema dijo, mira, ¿sabes qué? El root y clave que tú ingresaste no está en ninguno de estos usuarios que está acá. Así que por favor, devuélvete al login e ingresa de nuevo los datos, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, por el contrario, si el root y la clave coinciden con alguno de los valores que están ahí, entonces yo voy a hacer el encontrado true, le cambio el valor para que nunca entre a esa función, y además creo una nueva variable llamada pos, en la cual voy a guardar i. ¿Y qué es lo que es el i? Es la posición dentro de la lista de este usuario. O sea, volviendo acá, supongamos que yo comparé estos datos y los validé con el primero. Y dije, ¿estos datos que están aquí son iguales al primer usuario? ¿A la posición 0? No. ¿Son iguales a la posición 2? ¿A la posición 1, perdón? No. ¿Son iguales a la posición 2? Sí. Supongamos que ahora sí, coincide. Entonces lo que hago es crear una nueva variable de sesión llamada pos y le voy a guardar el 2. Entonces, cuando yo pregunte por Juanito, Juanito tiene dos variables de sesión, la lista y la posición. ¿Por qué? Porque ahora yo sé en qué posición de la lista está Juanito. Y eso me permite no tener que hacer el for nuevamente, no tener que estar buscando a Juanito a través del for, sino que ya sé en qué posición está. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros necesitamos, simplemente saber si el root que están guardados dentro de la variable sesión corresponden, ¿ya?, a los que me ingresaron por el formulario. Si corresponden, entonces yo guardo en una nueva variable de sesión el valor de i, es decir, la posición en la que está Juanito, y ahora redirecciono al usuario hasta un archivo llamado home.jsp, que es un archivo que tenemos que crear. Hasta el minuto, ¿alguna duda con la validación del login? ¿Alguna consulta? Voy a crear por mientras el archivo. Profe, todo bien. ¿Listo? Ya. Entonces, acá, en este JSP, yo ahora lo que quiero es saludar a mi usuario. Entonces, yo quiero que diga aquí, bienvenido Juanito Pérez, ¿ya? O la persona que se haya logueado. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que yo aquí creo un JSP específicamente porque necesito mostrar código HTML, pero también necesito agregar código de Java. ¿Por qué? Porque para poder saber el nombre y el apellido, yo tengo que rescatarlo desde la variable sesión. Y para rescatarlo desde la variable sesión, sí o sí, tengo que trabajar con código Java. Y esa es la ventaja que me ofrece el JSP, que me permite crear de los dos códigos. Entonces acá, yo ahora, con ese tag que está ahí, ese tag con los porcentajes, voy a poder agregar código Java. Entonces aquí yo voy a decir ArrayList, lista es igual casteo ArrayList request.getSession.getAttribute lista. Ahora, aquí también tengo que hacer el import del ArrayList y del usuario, pero aquí hay un problema. Los imports acá, si le hago clic derecho, no tiene fix imports, por lo tanto tengo que hacerlos manuales, ¿ya? Para insertar manual un import, me voy a ir acá arriba, y esta parte es súper importante, si no hago estos imports no va a funcionar.
escribo el tag para incluir código Java y digo page import y escribo dentro de las comillas dobles el import. Si no me lo sé, no importa. Puedo ir acá, copiar, sin el punto y coma, copiar y pegar. Ahí incluí, entonces importé la clase usuario y ahora voy a hacer un nuevo import page. Import. Voy a importar entonces el array list. Importo ahí. Entonces ahora tengo importado el array list y la clase usuario. Y con eso estoy listo para seguir trabajando. Entonces aquí, paso 1, recibir desde sesión la lista de usuarios. ¿Ya? Y acá entonces, lo que está ocurriendo es que yo creé entonces un home. Creé aquí otro archivo que se llama home.jsp. Entonces, ¿qué es lo que fue que ocurrió? Que cuando el sistema validó y se dio cuenta de que existía Juanito, el root y la clave coincidían, entonces creó la variable nueva, la nueva variable sesión, llamada post, con el valor 2, o con el valor que sea, en realidad yo simplemente le seteé 2 por específico para este ejemplo, y él dijo, ok, entonces como el usuario existe, ahora tú viaja hasta acá, entra a home.jsp. Entonces ahora, en home.jsp, que es este archivo que está acá, yo estoy pidiendo la variable sesión. Entonces el home dice, ok, para poder trabajar yo necesito esto. Necesito esa variable y también voy a pedir esa otra variable. ¿Por qué? Porque aquí está la lista de usuarios y acá está la posición del usuario que acaba de entrar a este archivo. Entonces, recibí la lista de usuarios. Paso 2, recibir la posición del usuario dentro de la lista. Entonces yo digo int post es igual a casteo tipo integer request.getSession.getAttribute post. Post le llamé, ¿cierto? Sí, ahí está, post. Entonces ahora acá tengo la lista de usuarios y tengo la posición del usuario que yo estoy buscando, que es el usuario que entró a esta página recién, que acaba de entrar. Y ahora, en el paso 3, lo estoy haciendo así bien separado, esto se puede hacer bastante menos líneas, pero lo estoy haciendo bien separado para que quede más claro. Paso 3, traer el nombre y el apellido del usuario, ¿cierto? Para mostrarlos por pantalla. Entonces, ahora yo voy a crear un string nombre que va a ser lista.getPost.getNombre string apellido es igual a lista.getPost.getNombre. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si yo no hubiese guardado la posición del usuario, para poder encontrar el usuario que está logueado, este usuario que se lo está logueando aquí, es que yo tendría que haber hecho este for nuevamente, tendría que haber vuelto a hacer este for otra vez. Para evitar eso, es que yo guardé la posición del usuario, ¿ya?, en una variable sesión. Entonces ahora, yo acá recibo la variable sesión y después recibo entonces la posición. Y ahora simplemente digo lista. A la lista le pido la posición que está en post y a ese usuario le pido el nombre y luego a la lista le pido un objeto que está en la posición post, o sea, ese valor que está ahí, y le pido esto get apellido, perdón. Apellido. Y ahora entonces lo imprimo por pantalla. Paso 4.
imprimir por pantalla el nombre. Voy a cortar eso ahí para que quede hasta el final, para que todo esto, este texto que aparezca aquí, también aparezca en H1. ¿Cómo imprimimos? Con un out.println, y voy a imprimir entonces nombre más un espacio más apellido. ¿Ya? Entonces ahora, cuando yo entre al home, si es que me logué correctamente, veamos que no tenga ningún error, que probablemente hay más de alguno, ¿ya? Es que aparezca entonces mi nombre y mi apellido. ¿Ya? Ahí está, algo no estoy haciendo bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me registré bien. 1, 2, 3. Registrar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya, algún detalle hay. Ok. Yo coloqué esto que está aquí, ¿ya? Eso que está ahí. Si yo lo dejo ahí, esto que está aquí queda fuera del H1, ¿ya? Al quedar fuera del H1, entonces eso aparecería en negritas y en grande, y este texto que está acá va a aparecer más pequeño, en el texto común y corriente. Pero por el contrario, si yo dejo ese H1 que termine acá, lo que va a ocurrir es que ahora yo voy a mostrar este texto en H1, es decir, en negritas, y este texto que se va a imprimir aquí a través de Java también va a aparecer dentro del H1, por lo tanto también va a aparecer en negritas y en grande, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué no me funciona? Root 2, clave 2. Ah, porque esto se llama txt root 2, ahí me equivoqué. Veamos ahora. Registro nuevo, Juan Pérez 1, 2, 3. Sigue habiendo más errores. Veamos. No había revisado nada en todo caso. Partamos de acá. Txt root, txt nombre, apellido, clave. Ya, eso es también. Ah, claro. Ese action tiene que llevar a validar.do. Otro detalle que se me había olvidado. Veamos ahora. 1, 2, 3. Juan Pérez, 1, 2, 3. Sí, ahora sí. Ahí entonces está efectivamente mostrándome bienvenido Juan Pérez. Mira, aquí les voy a mostrar entonces el detalle del H1. Si yo dejo ese H1 ahí y lo ejecuto nuevamente. 3, Juan es 1, 2, 3. Se fijan que el bienvenido se muestra como H1, pero como el H1 termina ahí, esa impresión de texto que está hecha acá a través de Java aparece en pequeñito, porque está fuera del H1. Entonces, si lo que yo quiero es que todo se muestre igual, es que esto tiene que aparecer de esa manera, ¿ya? Entonces, si yo lo ejecuto, ahí tengo 1, 2, 3, Juan Pérez, 1, 2, 3, y registrar. Y acá entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, y tenemos aquí entonces Juan Pérez, ¿ya? Chiquillos, hasta el minuto, ¿alguna duda o alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien entonces? Perfecto. Entonces, hoy día vamos a hacer lo siguiente. Hoy día voy a hacer la parte del modificar mi perfil y las demás cosas, que era el crear el administrador y validar que se loguee, o sea, que cuando yo entre a una pantalla esté logueado o no esté logueado el usuario, lo vamos a hacer en la otra clase. Entonces vamos a hacer, toda esta semana la vamos a hacer repaso, para que quede completo el ejercicio bien explicado, ¿ya? Entonces, voy a continuar y voy a hacer la modificación de perfil, es decir, que el usuario pueda modificar sus propios datos, y la próxima clase vamos a ver la parte de que el administrador pueda modificar los datos de cualquier usuario, y que también yo valide que al entrar a una página el usuario esté logueado o no esté logueado, ¿ya? Y con eso entonces vamos a haber hecho de nuevo todo el ejercicio bien explicado más en detalle, ¿ya? Y van a quedar como video. Voy a tratar de que este video
descargarlo y a ver si lo puedo subir a YouTube para que también lo tengan, ¿ya? Pero igual en todo caso a mí me queda en mi página, por lo tanto si desaparece del Teams me lo piden y yo lo vuelvo a postear. Ya, entonces, ahora, en este home.jsp voy a agregar un link acá. Voy a agregar un link, href, a una página llamada perfil.jsp. Voy a colocar aquí, editar mis datos. ¿Ya? O más cortito, editar perfil. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta página? Es que va a haber una nueva página dentro del sistema que le va a permitir al usuario, ¿ya?, poder registrar, o sea, modificar los datos que él registró. Ahí. Entonces, yo ahora presionando en ese link, tiene que enviarme a ese editar JSP, ¿ya?, que lo tengo que crear. No lo presioné porque no lo he creado. Entonces, vamos a crear nuevamente un servlet. Entonces, clic derecho, new, JSP, y se llama perfil JSP. Perfil. Y finalizar. Entonces, en este perfil, nuevamente vamos a traer los imports. Como ya los escribí, los puedo copiar y pegar. Y aquí vamos a crear un formulario, que va a ser básicamente este formulario que está acá. Voy a reutilizar estos datos que están aquí. Voy a pegar acá, voy a eliminar ese recibir, porque no los voy a enviar al recibir, porque acuérdense que el recibir do hace el registro, y yo no estoy haciendo el registro, estoy modificando mis datos, que es otra cosa. Pero la idea es que el formulario sea muy parecido, porque en realidad lo que necesito hacer es algo muy parecido a que si yo me estuviese registrando. Es como un registro versión 2. Yo digo editar perfil, y aquí aparecen entonces los campos, ¿cierto?, para que yo pueda eliminar, o sea, perdón, modificar mis datos. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que mis datos de yo como usuario se vean aquí. Entonces, estos datos que están aquí tienen que poder verse, ¿ya? Denme un segundo, vamos a crear los datos. Ya, hasta este punto entonces no he hecho absolutamente nada nuevo, simplemente estoy recibiendo la lista y estoy recibiendo las variables de sesión de posición. Creamos un home y yo estoy pidiendo entonces esa lista y estoy pidiendo esa variable de sesión. Fíjense que aunque yo no he enviado ningún dato desde formulario, ¿ya?, igual los puedo traer porque dijimos que las variables de sesión están disponibles para cualquier archivo que yo tenga en mi proyecto.
Entonces, al igual que en Home, que extraje yo los datos desde la lista, el nombre y el apellido desde la lista, para poder imprimirlos, aquí voy a hacer algo parecido. Lo que hice entonces fue extraer los datos, el root, el nombre, el apellido y la clave desde la lista para poder imprimirlos. Pero yo no los voy a imprimir por pantalla, sino que lo que yo quiero es que estos valores aparezcan en los campos de texto, para que cuando él vea su perfil, los datos le aparezcan en la caja de texto, que es como lo que uno normalmente ve cuando uno va a modificar sus datos, ¿ya? Los datos de uno aparecen en las cajas de texto y uno puede modificar directamente sobre la caja de texto el elemento que está ahí, ya el texto que está apareciendo en pantalla. Entonces, para que el usuario pueda ver sus datos y ver si tiene que efectivamente modificarlos o no, los vamos a colocar directamente sobre la caja de texto. Y ahí viene un dato interesante porque vamos a estar mezclando directamente el HTML con el Java. Y esto es súper importante porque lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es que, fíjense que dentro del tag, miren, yo estoy haciendo un salto de línea aquí, y eso es porque dentro del tag yo voy a colocar código Java, fíjense lo que estoy haciendo. El código Java yo lo puedo insertar utilizando, no, ese no es el tag es este. El código Java yo lo puedo insertar en cualquier parte de la página, ¿ya? Sin importar, en cualquier parte. No importa si está dentro de un tag, fuera de un tag, entre medio de un tag, como lo estoy diciendo acá, da lo mismo. Y lo que voy a hacer entonces es imprimir, entonces voy a hacer out.println, ¿ya? Y esto sería entonces el aquí. Paso 3. Imprimir dentro de las cajas de texto los datos del usuario. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a imprimir es la propiedad value. ¿Ya? Miren, voy a colocarlo acá, voy a colocar value, lo voy a colocar manual para que lo veamos. Value es Juan. ¿Qué es lo que hace la propiedad value? Hace que en pantalla aparezca un texto. Vamos a ver si me funciona eso. 1, 2, 3, Juan Pérez, 1, 2, 3. Ahí. Fíjense entonces que la propiedad value, ¿ya? Dentro de una caja de texto, dentro de un input de tipo text, hace que aparezca por pantalla un texto, ¿ya? Entonces el value, eso que está dentro del value, es lo que va a aparecer aquí directamente dentro, ¿ya? Entonces yo voy a hacer lo mismo, pero de manera programática, de manera automática. ¿Por qué? Porque yo no sé los nombres, ni los apellidos, ni los roots, ni las claves de todos los usuarios. Entonces, pero el sistema sí. Entonces, a través de Java, yo le puedo decir que imprima acá el texto value, que es este texto que está ahí, que imprima el signo igual, y dijimos que tiene que llevar unas comillas. Pero, como las comillas dobles yo le estoy usando aquí para indicar que esto que está dentro es un texto, entonces esas comillas dobles que van ahí, yo las voy a reemplazar por comillas simples. Entonces, al final, esto que está aquí, lo que va a imprimir va a ser esto. Tal cual. No importa que yo lo imprima aquí con comillas simples, porque después el navegador lo va a imprimir con comillas dobles. Entonces, es una ventaja que estamos aprovechándonos de una ventaja ahí. El navegador va a interpretar estas comillas simples como comillas dobles, ¿ya? Y ahora yo le voy a concatenar, le voy a unir, entonces, más el root. Entonces, dentro va a aparecer no el texto root, sino que el valor del root que tenga el usuario. Si el usuario tenía root 123, aquí va a decir root 123, ¿ya? Si su root era 111, entonces ahí va a aparecer 111, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hago es imprimir el texto value, el signo igual, ingreso las comillas dobles y dentro yo le concateno entonces eso que está ahí. Si lo vemos ejecutado, veamos que esté funcionando. 1, 2, 3, Juan Pérez. Ahí está. Fíjense entonces cómo aparece el dato del usuario. Y si yo creo otro usuario, 111, cuando yo entro, entonces me dice 111. Sin importar entonces qué usuario yo vea, siempre me va a mostrar
mi root de manera correcta. O sea, para cada usuario le va a mostrar su propio root. Y eso es lo que efectivamente buscamos, para que cada usuario vea sus propios datos, ¿ya? Y ahora, entonces, aquí vamos a reemplazar esto por esto que está acá, y vamos a hacer la misma impresión, solamente que aquí en vez de root vamos a colocar nombre, y ahora entonces yo puedo copiar esto, ahí, e imprimir acá el apellido, y en la clave vamos a hacer lo mismo, clave. Que si voy a cambiar es que acá en este formulario, en vez de password, lo vamos a dejar como text, para que el usuario pueda ver la clave y pueda decidir si efectivamente le quiere cambiar o no. Y lo único que hacíamos es que acá decíamos esto read only. ¿Para qué? Para que el usuario no pueda modificar ese root. El root no se modifica. Recordamos que en los sistemas generalmente las llaves primarias no se modifican. Si ustedes se registraron con un correo, ese correo no se modifica, sino que simplemente se modifican los demás datos. Entonces, si eso lo hice bien, ahora yo debería ver todos mis datos por pantalla. Ahí está. Entonces, ahí está mi root, que no es modificable, pero mi nombre, mi apellido y mi clave sí son modificables, ¿ya? Ahí está. Entonces, ahí veo mis datos, y si yo me registro como otro usuario, ya, 111, perfil, ahí está. Si me lo guío entonces como 123, veo perfil, ahí están los datos de el usuario 123. Entonces, sin importar qué usuario es el que se loguee, siempre voy a ver los datos de ese propio usuario, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo, que cada usuario pueda ver sus propios datos. Y ahora nos falta un solo paso, que es el modificar los datos. Entonces, para eso, ¿ya? ¿Alguna consulta con esta inserción que hice aquí, con lo que hice en esta página? Voy a crear el servlet por mientras. New servlet. Le voy a llamar modificar. No hay dudas, no hay consultas. ¿Estamos bien entonces? Perfecto. Entonces ahora, acá, yo voy a enviar hasta modificar.do. Este formulario entonces se va a enviar hasta modificar.do. Y aquí en modificar, yo voy a recibir string root es igual a request get parameter txt root.
Entonces, lo que hice aquí, primero recibo los datos desde el formulario y después recibo los datos desde la variable sesión. Nuevamente, estoy creando acá un archivo que se llamaba perfil, ya, este era el perfil.jsp, que recibió los datos desde la sesión, ya, recibió esos datos que están ahí, y yo ahora redireccioné, tengo la media embarrada en este archivo, pero no importa. Después redireccioné hasta una nueva pantalla llamada editar, que es un servlet. Y ese servlet recibió el formulario que estaba aquí. 1, 2, 3, 4 y mi botón. Y recibió ese formulario completo más la variable sesión lista más la variable sesión de posición. Entonces aquí en editar, ya que es un servlet, yo recibo el formulario que está en perfil y recibo la lista y la posición que estoy utilizando. Y ahora, simplemente, lo que voy a hacer es la modificación. Entonces yo voy a decir lista get i suppose.set attribute, perdón, set nombre. Dijimos que el root no lo íbamos a modificar, así que no hay ninguna necesidad. Nombre. Lista.get suppose.set apellido. Y lista.get post.set clave. Se la digo. Paso 3. Modificar los datos. Y luego, paso 4, cargar en sesión. Entonces ahora yo digo request.getSession set attribute lista y enviamos la lista. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a recibir los datos del usuario, el root, nombre, apellido, clave. Luego va a recibir de la variable sesión la lista de usuarios, la posición en la que se encuentra el usuario, y luego va a modificar, va a sobreescribir el valor que estaba. El nombre que estaba lo sobreescribe con este nuevo nombre que recibimos en este formulario. El apellido lo sobreescribe en este nuevo nombre, en este nuevo apellido que recibimos del formulario, y la clave la sobreescribe desde la nueva clave que recibimos en el formulario. Que incluso podría ser que a lo mejor el usuario no escribió nada y lo dejó tal cual y presionó enviar y se van a sobreescribir con los mismos datos, ¿ya? Pero siempre estamos haciendo la sobreescritura. Y después de hacer esta sobreescritura, como modificamos los datos, entonces yo la voy a volver a cargar en sesión. Entonces la lista completa, con un usuario ahora que modificó sus datos, yo lo vuelvo a cargar en sesión. Y por último, hacemos una redirección, paso 5, redireccionar al login, ¿ya? Request.get request dispatcher hasta login.html.forward. Entonces eso va a hacer que el usuario ahora pueda hacer un login nuevamente. Veamos que funcione. Tengo Juan 3123, registrar 123. Voy a mi perfil, cambiamos el nombre, Armando Casas. Lo demás lo vamos a dejar tal cual. Y hago perfecto. Me llevo hasta el login 123 y ahora entonces mi nombre y mi apellido están cambiados. Entonces ahora efectivamente el sistema está haciendo la modificación. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? En este editar se hizo la recepción de datos del formulario, se recibieron los datos de la lista, modifiqué los datos dentro de la lista, cargué la lista y ahora redireccioné. ¿Redireccioné hasta dónde? Hasta el login, ¿ya? Para que el usuario pueda hacer nuevamente el login y veamos que efectivamente está funcionando eso que está ahí. Sí, Armando Cas, fue el primer nombre que se me ocurrió. ¿Ya? Entonces, si yo ahora tuviese otro usuario, por ejemplo, vamos a registrar el mismo, Juan Pérez 123, 123. Ahí veo mi dato, Juan Pérez, perfecto. Entonces, ahora 111, María Ríos 111, 111, 111, ahí está María Ríos 123, 123, y ahí está Juan Pérez.
Entonces Juan Pérez lo vamos a modificar, vamos a cambiarlo nuevamente, Armando Casas, registrar, y yo ingreso ahora como 123, 123, y eso es Armando Casas. Pero si yo entro como 111, 111, sigue llamándose María Ríos. Entonces los datos solo de Juan fueron los que se modificaron. Los datos de María siguen estando igual. Eso hace entonces que cada usuario pueda modificar sus propios datos y no los de otro usuario, ¿ya? Chiquillos, dudas, consultas con esto, con el proceso completo, alguna duda con todo lo que hicimos, porque vamos a dejar hasta aquí hoy día para no seguir sumando más materia, y la próxima clase entonces vamos a continuar con la otra parte, que era crear el usuario, ¿ya? Para que el usuario pudiese, crear un administrador, para que el administrador pudiese modificar los datos de cualquier usuario, y también la validación. ¿Todo bien? ¿Se entendió ahora? Quiero saber si tienen alguna duda, si estuvo bien en la velocidad, si las explicaciones, algo para que saber qué es lo que hacer en las otras clases o si tengo que explicar alguna otra cosa. Para que quede bien claro que es la idea, que es lo importante. No, profe, por lo menos yo todo bien. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Ya. Sí, profe, todo bien. Una consulta, ¿Sí? aparte, o sea, no una consulta, le quería pedir un favor. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo me voy al stream, ¿Ya? no puedo, por ejemplo, copiar la dirección del canal, ya, porque no hay canal realmente. Ujú. Para ver si podría crear un canal con los videos que ha subido para que podamos encontrarlo más fácil. Ya. Ah, ya, ok, ya. Es Voy que a ver. en una página también y no puedo copiar necesito el link del canal, me pide el link del canal. Ah, ya. Voy a ver eso en realidad porque desconozco el tema, pero lo voy a revisar, ¿ya? Para tener los videos ahí. Y como les dije, voy a dar de descargar este. Yo sé que el video lo puedo descargar, entonces voy a descargar el video y lo voy a subir a YouTube para que todos lo tengan, ¿ya? Entonces, por último, voy a dejar el link de YouTube o en alguna parte, o lo que puedo hacer también es que en el ambiente de aprendizaje también dejar un archivo con los links de los videos que vayamos haciendo, que van a estar en YouTube también para que todos los puedan ver. Ya entonces así tenemos el registro en todos lados, para que esté en todas partes. En cualquier minuto lo puedan buscar y encontrar. ¿Les parece? Entonces así van a estar aquí y también van a estar en YouTube para que también estén guardados. Bueno, como les dije también en la primera clase, hay muchas cosas aquí que a lo mejor no se utilizan directamente cuando uno programa un sistema, porque cuando programamos un sistema, yo los datos los tengo guardados en base de datos. Entonces, esto de guardar los datos, los dos usuarios en la lista, es un invento que hice ahora, pero es para que podamos trabajar con las variables sesiones, para que soltemos manos, ¿ya? Después, cuando lleguemos no sé si en una o dos unidades más, y estemos trabajando con base de datos, ya nos vamos a olvidar de esto, y vamos a trabajar directamente con los usuarios y los vamos a traer desde base de datos, ¿ya? Pero esto es simplemente un arreglo que estamos haciendo ahora para poder trabajar y que veamos algo interesante en realidad, para que veamos un ejemplo más parecido a lo que es la vida real de la programación web, ¿ya? No sé si queda alguna consulta, alguna otra petición, algún elemento. Voy a ver el tema de los videos, ya voy a dar de subirlos. De hecho, en este mismo minuto estaba terminando de crear el canal de YouTube ahí, que lo voy a subir después, y les voy a dejar el link. Y cualquier cosa me consultan nomás, pues chiquillos, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí, para no sumar más materia, porque igual fue harto. Pero espero que esta vez se haya quedado bien explicado, que para las próximas clases las explicaciones sean igual, ¿ya? No sé si de repente, a lo mejor estos monitos, que son re feos, pero a lo mejor siento que a lo mejor ayudaron a la explicación o al entendimiento de lo que estaba ocurriendo, ¿ya? De repente verlo, así como tratar de imaginarlo, es como complejo si no lo entiende, entonces a lo mejor por eso que haría estos monitos, ¿ya? Porque como no tengo pizarra, lo hice en Paint, pero que se entendiera qué es lo que estaba ocurriendo con los datos que están pasando de un lado a otro, ¿ya? Todo ese tipo de elementos. Sí, entendió el dibujo. Bueno, perfecto. Era lo importante, que se entendiera el dibujo. ¿Ya? Ya pues chicos, entonces vamos a quedar hasta hoy día. No voy a dejar ejercicio hoy día porque lo vamos a terminar la próxima semana, o sea, perdón, la próxima clase. Y la próxima clase entonces yo voy a dejar un ejercicio parecido a este para que puedan trabajar, ¿ya? Y la idea entonces es que lo hagan y durante la semana me van generando consultas sobre el mismo ejercicio, cualquier cosa, ¿ya? Ahora, en este caso, si vuelven a ver el video, yo creo que ya serían capaces de hacer, por ejemplo, el administrador. Intenten hacer algo, si no les resulta no importa, lo vamos a hacer igual la próxima clase, pero intenten o agregar otros elementos o alguna cosa que se les ocurra para que vayan trabajando
me queden soltando mano, y si no resulta no importa, es simplemente para que prueben, y la próxima clase entonces terminamos con el ejercicio, ¿ya? Y después voy a dejar yo un ejercicio parecido para que puedan utilizar este como guía y trabajar en otra cosa así bastante similar, ¿ya? Ya chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí, voy a parar la grabación y vamos a terminar